Hola, muy buenos días para todos. A continuación vamos a dar un capítulo sobre el manejo del software Melchor de Mitsubishi Electric, el cual nos va a permitir hacer cálculos de cortocircuito y analizar el tema de las curvas termomagnéticas para lo relacionado con el tema de coordinación de protecciones. Lo primero que debemos de hacer es que vamos a ingresar a la página de Proeléctrico. En este caso simplemente colocamos vamos a hacerlo aquí, www.proeléctrico.com. Aquí ya está el link y vamos a colocar proeléctrico.com/web. Una vez estamos dentro de la página de Proeléctrico, nos vamos a ir a la marca Mitsubishi y en ese momento vamos a ingresar al área del software. Le damos clic acá y de inmediato acá en la parte inferior aparece un link con el cual vamos a descargar el software Melchor. Entonces le damos clic y aquí ya aparece pues habilitado donde lo queremos guardar. En este caso vamos a guardarlo en el escritorio y observen que el software inmediatamente se descarga con un número. Ese número va a ser el serial para hacer la instalación respectiva de dicho software. Aquí entonces ya el software comienza a descargar y podemos ver entonces que ya vamos a tener ese link directamente para poder trabajar con el software. Aquí lo tenemos, es un archivo comprimido. Simplemente le vamos a dar clic donde dice Common y aquí aparece el instalador. Entonces le damos doble clic. Aquí me permite pues una autorización y de inmediato comienza a instalar. Como vieron pues es un software bastante digamos no pesa mucho y se puede instalar fácilmente. Como vemos acá en el caso mío, pues obviamente me está diciendo que lo modifique porque yo ya efectivamente lo tengo instalado. Vamos a decirle que listo, que lo modifique. Le decimos siguiente y de inmediato el software comienza a instalar todos los archivos para que podamos trabajar ahorita en el tema de coordinación de protecciones y como les decía, los cálculos de cortocircuito y la visualización de dichas curvas. Una de las ventajas que tienen estos softwares es que básicamente son bastante fáciles de manejar y aparte de eso nos entregan unos resultados muy valiosos que nos servirán como memorias de cálculo para sustentar todo el tema de coordinación de protecciones que por ejemplo para el caso de Colombia con el RETIE pues obviamente es bastante exigente. Aquí nos aparece un aviso, simplemente le decimos aceptar y finalizar. Listo, entonces de esa forma ya el software quedó instalado y ya lo que hago es que como tengo Windows 8 vengo aquí a esta esquina, le digo buscar y vamos a buscar el software que aquí está. Simplemente coloco las iniciales y de inmediato me aparece el software. Le doy clic y de esta forma entonces ya el software me va a abrir. Aquí aparece un mensaje, siempre aparece por defecto, vamos a darle en aceptar y de esta forma ya estamos dentro de la plataforma que nos habilita el software para comenzar a trabajar. Muy bien, entonces para poder comenzar a hacer un diagrama unifilar, que es lo primero que debemos de hacer en esta plantilla, pues básicamente tenemos unos elementos con los que vamos a trabajar. Vamos a mirarlos cada uno de ellos. Aquí tenemos el elemento que es la fuente. Si tengo una celda en media tensión, el transformador, un generador. Este elemento es muy importante, es el elemento que me permite simular el efecto motor. Muchas veces se puede incurrir en un error al no tener en cuenta los cálculos de cortocircuito, los aportes que generan los motores que hay en el sistema porque se convierten en una fuente de cortocircuito al sistema. Entonces este software digamos tiene esa opción. Este es el símbolo de un barraje, es un nodo. El interruptor, típicamente yo estos dos elementos no los trabajo pero les indico que son, es un bus duct y un bus bar. Posteriormente aparece el cable. Si voy a hacer un arranque de motor entonces me aparece el térmico y el contactor, la carga de motor, una carga genérica LOAD y un banco de capacitores. Y aquí estos elementos pues que ya los habíamos mencionado que me permiten hacer disposiciones horizontales. Si yo deseo puedo inclusive aumentar un poco la distancia, digamos la ampliación de la cuadrícula para ver con mayor detalle. Lo primero entonces que vamos a hacer es le vamos a dar clic en cualquier punto. Observemos que queda este punto gris acá, es decir que de ahí en adelante vamos a comenzar a trabajar y todo es bastante sencillo. Vamos a empezar, vamos a hacer un circuito básico con el cual vamos a aprender a manejar muy bien el software. Entonces lo primero que nos encontramos en una
digamos en una instalación eléctrica, en un diseño eléctrico, es que vamos a tener un operador de red. Entonces simplemente le damos clic. Luego nos vamos a encontrar probablemente con la celda de transformación, que a su vez probablemente va a tener un interruptor totalizador. Entonces simplemente es irle dando clic y observen que la cuadrícula donde va a seguir el circuito siempre se coloca abajo del último elemento que vamos chequeando. Posteriormente entonces vamos a tener un barraje, probablemente ese es el tablero principal, y si queremos ampliar el barraje pues es muy sencillo. Nos paramos aquí como en la barra y nos habilita una línea horizontal para ampliar hacia un lado o hacia el otro. Una vez lo hayamos hecho, pues ya decidimos en qué punto vamos a colocar el primer interruptor que posiblemente vaya a alimentar otro circuito. En este caso vamos a colocar aquí un alimentador que recorre una distancia en cable para alimentar otro tablero, que quizás para simbolizar que es un tablero más pequeño, pues puedo hacer la barra más pequeña también, y que a su vez va a tener un interruptor que alimenta un térmico y un contactor y a la vez un motor. Como observamos, a pesar de que le di clic, no se está viendo lo que está haciendo, pero el software va colocando esos elementos sin problema, como lo podemos observar aquí. Muchas veces por temas de practicidad yo lo que hago es que le disminuyo el tamaño para poder tener visible todos los elementos que voy colocando. Como vieron, entonces este es el primer paso, es un paso muy básico, muy sencillo, donde tenemos todo el unifilar. Posteriormente entonces empezamos a hacer la configuración de cada uno de los elementos. Vamos a ampliar un poco para que se pueda observar bien. Y tenemos entonces el primer elemento, que es el operador de red. En este caso, por ejemplo, si esto fuera un proyecto en la ciudad de Medellín, el nivel de tensión es de 13.200 voltios. Una de las ventajas que tiene este software versus otros es que me permite colocar estos valores tal cual. Muchos software simplemente uno habilita la pestaña y aparecen valores de 11.000, de 15.000, pero no 13.200, lo que generaría márgenes de error. Luego me pregunta la capacidad en MVA. Les cuento, la capacidad en MVA básicamente es la multiplicación de raíz de 3 por ser un sistema trifásico por la corriente de falla trifásica simétrica que entrega el operador de red por el nivel de tensión. Vamos a asumir, por ejemplo, que en este caso está dando un valor de 200 MVA. Y la X sobre R pues también es suministrada por el operador de red, lo colocamos en 3. Muchas veces estos datos de pronto pueden ser difíciles de conseguir, digamos dentro de la experiencia que tengo, colocando aquí un valor de 200 y una X sobre R en valor de 3 pues nos serviría para simular de forma estándar los proyectos. Cuando no los conozcan pues colocan 200 y 3, me ha funcionado muy bien así. Luego pasamos a definir la frecuencia, colocamos en 60 Hz y ya si uno quiere ser muy organizado pues va a colocar todos los nombres para que al final en el proyecto se identifique todo con un buen nivel de detalle. Le damos EPM, decimos OK y ahora lo que hacemos es configurar el transformador. Le damos doble clic al transformador. En este caso vamos a colocar un transformador, por ejemplo, de 630 kVA. Bueno, si lo hiciéramos en orden, entonces primero debemos de configurar el voltaje. En este caso es muy importante porque muchas veces los proyectos acá en Medellín o en diferentes partes del país, hablo de Colombia, se trabaja a 208 voltios. Como les digo, este software permite colocar el valor exacto debido a que el software trabaja con ecuaciones matemáticas y me permite personalizar esos valores al nivel que yo requiera. Luego está la línea, la conexión. Generalmente en Colombia el RETIA nos aprueba un sistema que es el TNS, que significa tierra, neutro, sólidamente aterrizado. En un posterior video podría explicarles con detalle qué significan este tipo de conexiones. 630 kVA, entonces ahí está. Y la impedancia del transformador, generalmente este dato lo debe entregar el fabricante del transformador. Digamos, hay empresas acá en Colombia como son Suntec y entre otras que típicamente dan un valor de 6%. Como vemos aquí, el software también nos calcula la corriente ya con esos parámetros configurados. Estos otros datos pues son ya más a nivel de detalle, generalmente yo no los configuro y de todas formas obtengo muy buenos resultados. Vamos a darle clic en OK. Muy bien, ahora vamos al interruptor principal, le vamos a dar doble clic y le vamos a indicar la corriente de ese interruptor. Observemos que ya el software por acá nos había calculado que en el secundario del transformador tendríamos 1749 amperios. En conclusión, los conductores deben de ser sobredimensionados un 80%. Sobredimensionar 80% a un conductor es simplemente coger el valor y dividirlo por
perdón, y multiplicarlo por 1.25. Entonces al multiplicar esta corriente por 1.25 pues nos va a dar un valor superior a 2000, pero típicamente los interruptores se consiguen del orden de 2000 amperios, que es el valor comercial. De 1600 pasan a 2000, de 2000 pasan a 2500, entonces como para no sobredimensionar mucho el proyecto vamos a colocar 2000 amperios. Aquí vamos a seleccionar el número de polos. Estamos en Colombia, donde el neutro no requiere protección, el neutro pasa derecho a alimentar el tablero como tal, sin protección. Entonces le vamos a colocar 3. Muy bien, y ya acá podemos inclusive configurar otros datos, pero yo prefiero que estos datos el mismo software me los calcule, porque digamos ya con colocarle la corriente y el número de polos, él va a buscar una oferta, o digamos dentro del portafolio de equipos de Mitsubishi va a entregar unos interruptores adecuados para la instalación, los cuales inclusive uno puede cambiar luego a criterio. Le damos clic en OK. Posteriormente pasamos al interruptor de 2 polos, como de 3 polos también, que va a ser este. Vamos a colocar, por ejemplo, que este circuito por alguna razón va a consumir alrededor de 50 amperios. Entonces acá, digamos, queremos sobredimensionar un poco y vamos a colocar un interruptor de 100 amperios. ¿Sí? Porque como es un motor, pues muchas veces uno lo que procura es colocarlo un poco más alto para que las curvas entre el térmico y ese interruptor no vayan a tener traslapes importantes. Igual ahorita todo eso lo vamos a ver al final cuando el software nos arroje las curvas. Le damos clic en OK y posteriormente configuramos el cable. En este caso el cable puede ser multicore o single core. Les voy a explicar una diferencia en la selección de los dos. Ahorita vamos a tener que ir a configurar esta segunda pestaña que dice 3 fases, y en este caso vamos a ver que el número de conductores por fase está inhabilitado, no se puede modificar. Por lo tanto, entonces si colocamos single core, observemos cómo ya sí nos habilita colocar varios conductores por fase. Para una corriente de 100 amperios pues podríamos colocar un conductor determinado. En este caso muchas veces el mismo software me va indicando bajo el estándar de conductores qué corriente aproximada maneja. Por ejemplo, un 120 milímetros cuadrado equivale a una corriente de 307 amperios. Si yo voy disminuyendo con la flecha hacia arriba de nuestro teclado, puedo ir disminuyendo y más o menos podríamos ver de que un 25 milímetros cuadrados con un solo conductor me daría para la capacidad de corriente que requiero. Adicional, si me vuelvo a la pestaña de básico, podemos configurar entonces dos parámetros muy importantes. Sería esa corriente que estamos diciendo que es 100 amperios y la longitud en metros, que estamos hablando, por decir algo, que eso, la distancia va a ser de 28 metros, un ejemplo. Observemos que adicional, cuando hacemos esta configuración, colocamos la magnitud de corriente que va a circular por el conductor más la distancia, y adicionalmente ya seleccionamos el conductor en esta otra pestaña, nos entrega la caída de tensión a un factor de potencia 1. Esto sería pues como un dato adicional, porque en un tema de coordinación de protecciones pues obviamente nos interesan estos datos, pero típicamente los diseñadores los calculan con otros métodos y unas tablas que ellos tienen. Sin embargo, nos da pues como un buen soporte que las cosas se están haciendo bien. En coordinación de protecciones básicamente me va a importar fundamentalmente los niveles de cortocircuito en cada uno de los barrajes para seleccionar adecuadamente los interruptores, mientras que el tema de las curvas también pues obviamente va a ser muy importante. Ya el tema de la regulación pues no tanto. Vamos a darle clic en aceptar. Muy bien, entonces ya nos falta simplemente configurar estos elementos de acá abajo. Vamos a dar por ejemplo que, bueno, inclusive yo puedo hacer modificaciones en unifilar. Como ya tengo un interruptor aguas arriba, digamos que este interruptor no va a ir y le decimos que lo eliminamos. Con delete lo eliminé, luego selecciono esta otra área y la subo. Vamos a colocar entonces aquí, por decir algo, que vamos a tener un motor que en este caso, digamos, doble clic, ya tiene un motor de 7.5. Vamos a colocarlo, por decir algo, de 15 HP. 15 HP me da una corriente aproximadamente de 48 amperios. Y aquí coloco los datos de a qué corriente el interruptor va a arrancar, cuál es la corriente de rotor bloqueado y cuánto tiempo va a durar. Entonces vamos a colocar por ejemplo aquí que la estabilización del motor sea en 2 segundos, que la corriente de arranque es de 8 veces y que la corriente de rotor bloqueado es de 10 veces. Típicamente estos datos también los podemos ver en la NTC 2050, donde hay unas tablas que, de acuerdo a los HP del motor y a una letra que viene marcada en el dato de placa, podemos identificar las corrientes
de rotor bloqueado. Vamos a darle, y las corrientes nominales también. Cuando uno no conoce específicamente los datos técnicos del interruptor, uno tiene que trabajar con esas tablas de la NTC 2050. Muy bien, eso los invito para que se suscriban a mi canal, porque van a ser otros videos que voy a ir publicando a medida que se vaya, digamos, alimentando mi canal con los videos que pienso hacer en los próximos días. Le damos clic en OK. Y de esta forma entonces ya nos quedó el motor con 15 kilovatios, 48.98 amperios. Vamos entonces a seleccionar un térmico que esté más o menos en ese rango. Lo único que tenemos que hacer es ir a buscar ese térmico. Por ejemplo, aquí coloco el THN 60kp, le doy en detalles y me dice que es un térmico alrededor de 54 amperios, pero inclusive ese es como el valor máximo. Le vamos a dar clic aquí en aceptar, o ya uno seleccionará el térmico pues que quiera. Aceptar y OK. Y vamos a buscar un contactor. Generalmente los contactores, esta letra o este número que aparece aquí en muchas de las marcas, son muy similares a la corriente que van a permitir circular en AC3. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, para 50 amperios, pues entonces un SN50. Y le damos clic en OK. Esta corriente que me está entregando aquí es la corriente en AC1, él por defecto la entrega en AC1, pero sabemos entonces que es la corriente en AC3 la que debemos de calcular, porque en este caso es una aplicación de motor. De igual forma, también haré un video donde mostramos todo el tema de contactores, que es AC1, que es AC3, que es AC4, para que ustedes vayan aprendiendo esos conceptos técnicos que son muy importantes a la hora de diseñar o darle mantenimiento a una instalación, cualquier novedad al respecto. Muy bien, vemos que acá nuevamente se pasó a 4 polos. Eso a veces sucede con el software, la verdad no la razón exacta pues por qué eso pasa, pero entonces lo único que hay que hacer es irnos al totalizador. Cuando veamos que está en 4 polos, colocarlo en 3. Como vemos, ya hemos hecho todo un paso donde diagramamos el unifilar, configuramos cada uno de los elementos. Y si uno quiere, como les decía, le puede dar nombres a los datos más importantes. En este caso le di un nombre al operador de red, pero también podría darle nombres a los barrajes. Entonces vamos a darle doble clic a este barraje y le vamos a decir que este es el barraje principal, digamos BPPAL. Muy bien. Y esto es importantísimo. Le vamos a dar clic donde dice Calculation Point. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos coloque este rayito acá y él nos va a calcular el cortocircuito, o nos va a simular el cortocircuito que se va a presentar en ese nodo con las condiciones y las especificaciones de los equipos que acabamos de configurar. Este otro, por ejemplo, podríamos decir, nuevamente le damos Calculation Point y digámosle que este es el barraje de motor. Listo. Ustedes pueden colocar el nombre que deseen allí. Le damos clic en OK. Como vemos, entonces ya hemos configurado adecuadamente todos estos elementos y eso se hizo en el paso 1, que es el área de dibujo. Luego pasamos al paso 2, donde hacemos un chequeo de todo el sistema. Aquí el software lo que hace es verificar que todo está en perfectas condiciones, que no hayan quedado elementos sueltos o sin configurar, y en efecto nos dice que podemos pasar al paso 3, donde vamos a calcular el cortocircuito. Entonces le damos a aceptar y le damos paso 3. En este instante entonces ya el software nos indica que para estas condiciones un trafo de 630 kVA con un 6%, en bornes de ese transformador ahí en el interruptor vamos a tener 27.692 kiloamperios, alrededor de casi 28.000 amperios. Cuando se presente un corto en este nodo, en el peor de los casos podría llegar a ser de 27.692 kiloamperios. Y observemos que como ya aquí colocamos una impedancia con cable, con un conductor de 25 milímetros cuadrados, tenemos un cortocircuito ya muy bajito, del orden de 5 kiloamperios. Listo. Entonces esos son los cálculos que nos hace el software. Ahora, al darle el paso ICU que está aquí en claro, o ICS, nos vamos a dar cuenta que él va a calcular los interruptores con la capacidad de ruptura que superen los valores en los barrajes a los que van a ser conectados. Como tanto el interruptor de 2000 está en este barraje que está con un cortocircuito de 27.692 kiloamperios y al mismo tiempo este de 100 amperios está en la misma condición, ambos interruptores tendrán que tener una ICU superior a ese valor. Inclusive el software me permite calcular por ICS. Lo que sucede es que, como lo podemos ver en otros videotutoriales, la ICS siempre se expresa en un porcentaje de la ICU. Muchos fabricantes tienen ICS del 50%, entonces si uno colocara a que calculen el nivel de cortocircuito por ICS, sobredimensionaría mucho las tallas de los interruptores. A excepción de algunas marcas que sí manejan en su línea más básica la ICS
del 100% de la ICU. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hacerlo por ICU. Y de esta forma el software ya nos ha calculado los interruptores que van a ir allí. Si uno entra a la página de Proeléctrico o habla con cualquier comercial de Proeléctrico o tiene la lista de precios de Proeléctrico, se dará cuenta que estos interruptores ambos son comerciales y no requiero cambiarlos porque son los que el software me está sugiriendo para dicho proyecto. Esto es un interruptor tipo abierto de 2000 amperios y esto es un interruptor de 125 amperios fijo en la oferta de Mitsubishi. Bueno, entonces ya teniendo esto, pues el tema de las curvas es bastante fácil de hacer también. Lo que tenemos que hacer es que ya teniendo esos resultados y ya habiendo calculado las referencias y estando de acuerdo con ellas, le vamos a dar clic derecho en el motor para que nos muestre su curva y le decimos crear coordinación. Una vez hemos creado la coordinación, esta es la curva del comportamiento del motor tanto cuando arranca en sus transitorios y a la vez que va venciendo esa inercia y se estabiliza hasta una corriente nominal con los parámetros que le ingresamos. Luego le vamos a dar clic derecho, nos paramos aquí en el térmico, clic derecho. Como ya creamos la coordinación y vamos a ver un ramal específico, le decimos adicionar a la coordinación. Y obviamente el contactor simplemente es un equipo que hace maniobra de empalme, abre o cierra un circuito, pero no va a tener una curva como si la tiene en el térmico y obviamente la curva del motor. Y lo único que nos faltaría entonces es ingresar estos dos interruptores. Entonces le decimos clic derecho al lado del equipo, parándonos en él, no crear coordinación sino adicionar. Ahí está la curva y finalmente la del tipo abierto también adicionar. Como vemos entonces aquí aparecen las curvas con unas líneas muy delgadas, entonces uno puede hacer algo. Vamos a darle clic a cada una de ellas y les vamos a hacer aumentar su tamaño. Entonces por ejemplo aquí las puedo pintar, aquí las puedo hacer más gruesas, aquí las puedo hacer punteadas, listo. Y toco por fuera y ya ahí mismo me la toma. Vamos a hacerle aquí al térmico, le doy clic al térmico y me aparece la pestaña y aquí donde dice línea seating coloco el color. Vamos a colocar por ejemplo el térmico en color rojo, ¿sí? Y vamos a colocarlo un poquito más grueso. Ahí quedó el térmico, le doy clic afuera y ya queda. Vamos con el interruptor, le toco línea setting y lo coloco más grueso y vamos a darle un color, por decir algo, un color, a ver qué color le ponemos, un color verde. Y tocamos afuera y ahí queda. Y por último la del interruptor tipo abierto lo toco, me voy a línea setting y le doy un color específico, que en este caso lo quiero colocar por ejemplo de color amarillo, más grueso, y ahí queda. Listo. Bueno, el amarillo queda como muy feito, entonces igual lo toco, vamos a colocarlo en otro color, por ejemplo que sea gris, y toco afuera y ahí quedó. Como ven, acá están las leyendas de cada uno de esos elementos, entonces yo puedo tocarlas y organizarlas de tal manera que todo se vea muy bien. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Que hay una adecuada coordinación de protecciones porque la curva del térmico está por encima del comportamiento del motor y a su vez la curva del interruptor que está aguas arriba del térmico no se traslapa con la curva del térmico, entonces también hay una coordinación entre ellos. Y el interruptor totalizador pues también tiene una curva adecuada. Sin embargo, este totalizador, si miráramos aquí por ejemplo para una corriente de 10.000 amperios, así como viene de fábrica, esta es una gráfica logarítmica donde me grafica corriente en amperios en el eje horizontal y tiempo en segundos en el eje vertical. Entonces acá veríamos que hay un tiempo de disparo muy largo, del orden de 20 segundos, una situación riesgosa para el sistema. Entonces esta curva de sobrecarga yo puedo manipularla a través de la unidad LSIG que trae el interruptor tipo abierto. Entonces vamos aquí donde dice long short time y tengo dos formas de modificar la magnitud y el tiempo. El tiempo generalmente es con este elemento, entonces aquí estoy bajando el tiempo y si quiero modifico la magnitud, pero vamos a dejarlo en 2000 amperios. Y luego me voy a short time. Long time significa largo tiempo, o sea que ahí estamos modificando sobrecarga. Short time estamos modificando cortocircuito. Entonces puedo disminuir la magnitud de cortocircuito y a su vez disminuir el tiempo. Entonces observen, una corriente que ahorita se nos demoraba mucho tiempo, ya vamos a garantizar de que esos niveles de cortocircuito siempre se van a disparar o el interruptor va a actuar en tiempos inferiores a 100 milisegundos, que es lo adecuado para que no haya conato de incendio en el sistema. Y adicionalmente los interruptores traen una corriente instantánea, la cual también podemos modificar hacia la izquierda o hacia la derecha de acuerdo a nuestro criterio como diseñadores. Entonces aquí ya tenemos esta curva, le damos
clic ya afuera y ahí nos lo tomó. Si volvemos al unifilar, lo único que tenemos que hacer es que le damos clic aquí en estos elementos con unos cuadritos azules. Ahí estamos otra vez en el unifilar y podemos generar un informe de todo lo que hemos hecho. Entonces le vamos a dar clic aquí en estas hojas y observe cómo el Melchor entrega un informe muy detallado con todos los datos que trabajamos. Por ejemplo, EPM 13200, 200 MVA con una X sobre R de 3, el transformador 1 de 630 kVA, entrega una corriente de 1749, para lo cual elegimos un interruptor de 2000 amperios. El proyecto está compuesto de dos barrajes, un barraje principal y un barraje motor. Aquí están sus niveles de cortocircuito. Utilizamos un cable para alimentar desde el tablero principal al otro con 28 metros, una corriente promedio de 100 amperios con un conductor de 25 milímetros cuadrados y así. Entonces todo es muy completo y acá es muy importante que nos entrega ya el listado de los interruptores que tenemos en el sistema o de los equipos, en este caso Circuit Breaker 1 que era el abierto, y adicional todos los parámetros que configuramos para que la curva quede con una buena protección y proteja eficientemente el sistema. Aquí nos aparecen los datos que debemos de configurar en el interruptor: una vez ISUR, el tiempo en 12 segundos en long time, en short time 2 veces ISUR y el tiempo en .06 y la instantánea en 10 veces. Acá adicional nos informa las características técnicas del equipo. Como vemos, tiene una ICU y una ICS de 65 kiloamperios, por lo tanto cumple perfectamente para el nivel de cortocircuito que se planteaba, que era alrededor de, aquí lo dice, 27.692 kiloamperios, calculado por ICU. Y luego ya los datos de los térmicos y el contactor que se seleccionaron para el sistema. Ya como vemos, si uno quisiera puede imprimir este informe, y lo que podría hacer es que al informe le anexa las curvas. Entonces quiero ver las curvas, las coloco por acá. Lo que yo típicamente hago es que le tomo una foto a esta curva, me la llevo a Paint y las diferentes curvas de los otros ramales, porque aquí pues tenemos un proyecto, como les decía, relativamente pequeño, pero yo podría, por decir algo, tener aquí otros circuitos y hacer un proyecto mucho más grande. Bueno, espero haya quedado clara la explicación de este video. Los invito a que visiten la página de proelectrico.com para que puedan descargar este software y adicional puedan visualizar información detallada de todos los productos que tenemos en nuestra compañía. Por ejemplo, acá simplemente les voy a colocar la página de Proeléctrico. Sería www.proeléctrico.com. Las personas que me quieran enviar algún email con alguna duda en particular me pueden contactar a voy a dar mejor mi correo personal, johnny.rincon@gmail.com. entonces me pueden hacer comentarios, enviarme al email o aquí mismo en el canal dejar sus comentarios para futuros videos que con seguridad voy a montar en los próximos días. Bueno, muchas gracias y espero les haya gustado y que sea práctico para lo que ustedes requieren en sus proyectos. Hasta luego y muy buen día.